Buenas tardes, el día de hoy estamos con Marcela Márquez Vallejo. Ella es educadora especial, especialista en lengua de señas colombiana, magíster en ciencias sociales y actualmente es educadora de la Normal Superior de Manizales y de la Universidad de Cali. Buenas tardes, Marcela. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Bueno, Marcela, ¿nos puedes contar cuándo se dice que un niño tiene discapacidad auditiva? Bueno, la discapacidad auditiva es una discapacidad de tipo sensorial que se puede detectar de manera temprana. Sin embargo, por cultura, hay algunas mamás o algunas familias que no logran detectarlo, pues digamos a edades incluso de 2, 3 años más o menos, a pesar de que muchas veces los niños no parecen escuchar los ruidos del entorno. Eso no les genera alarma y entonces realmente acuden ya a los profesionales cuando los niños han iniciado etapa escolar y son los profesores o las otras personas cuidadoras que están alrededor que detectan la discapacidad en los niños. Para poder hablar de una discapacidad auditiva tenemos que mirar que el chico tenga una pérdida auditiva superior a 10 decibeles. Es ahí donde ya se considera que existe una pérdida auditiva. ¿Eso qué implica? Implica o que el chico no puede captar normalmente la voz o los ruidos de su alrededor, pero que de todas maneras puede establecer un lenguaje funcional. Mientras que cuando ya la pérdida deja de ser leve para convertirse en moderada, empieza a generar problemas del chico con su entorno. Entonces, por ejemplo, no escucha timbrar de pronto un celular, de pronto no escucha cuando han llamado a la puerta de su casa. O sea, ya le genera un poco más de dificultades a nivel de las actividades básicas cotidianas y de la relación con las otras personas. Y existe otro tipo de pérdida que es la pérdida profunda, la pérdida auditiva profunda, donde ya definitivamente hay un compromiso mayor del lenguaje, donde el chico ya incluso no utiliza tanto la voz para comunicarse, sino que empieza a hacer uso de un lenguaje a través de señas o incluso crea unos códigos de comunicación con su entorno más cercano, porque ya no percibe la voz humana, por así decirlo, o los ruidos de su alrededor, e incluso puede ponerse en peligro. A veces no escucha de pronto el pito de un carro y pasa de manera acelerada y de manera imprudente. Entonces le puede generar muchas más dificultades. Digamos que la más notoria y la que primero se detecta es la pérdida auditiva profunda. Las otras dos pueden quedar enmascaradas en muchas otras que a lo mejor no sean percibidas por el entorno más cercano del niño, incluso ni siquiera su familia. Esos son los tipos de pérdida auditiva. Cuando una persona empieza a generar problemas de relación es que se dice que existe esa pérdida auditiva. En un bebé, por ejemplo, un bebé que no busca la fuente sonora, o sea, un bebé que de pronto se le suene un cascabel cerca y él no busque de dónde proviene el ruido, o un bebé que de pronto hay un portazo en la casa y el bebé no se exalte, es una primera señal de sospecha que existe una pérdida auditiva. ¿Y cómo se puede realizar una detección temprana? Bueno, existen diferentes pruebas, por así decirlo. Estas de las que te estoy hablando son más a nivel cotidiano. De pronto una mamita que vea que su hijo no se exalte con ruidos del exterior es un síntoma de alarma. De pronto si el chico o la chica o el bebecito presentan un llanto muy débil, a veces los niños con pérdida auditiva presentan llantos débiles, o sea, no lloran con fuerza o de pronto no se exaltan o no reaccionan a estímulos fuertes del exterior. Esa es una de las maneras. Otra forma ya es a través de los controles que tienen los bebés. Por eso es tan importante hacerlos, los de crecimiento y desarrollo, porque allí los profesionales especializados, si hay una sospecha de algo, o un chico de pronto que sufra mucho, un bebé con muchas otitis a repetición, eso también puede generar perforación de la membrana timpánica y puede generar una pérdida auditiva. Entonces, cuando se convierten esos signos de alarma o cuando se está presentando de manera muy repetida, por ejemplo, una otitis, eso puede generar que ya haya una sospecha de que pueda existir a futuro una pérdida auditiva. ¿Cómo debe proceder la familia al hacer esa detección? Bueno, lo primero que tienen que hacer obviamente es apoyarse en pruebas especializadas. Entonces digamos que existen unos síntomas de alarma, digamos que el médico general ha podido detectar de pronto algunas otitis a repetición, o ha podido detectar que el niño no está escuchando bien o en el control de crecimiento y desarrollo. Entonces ya se pasa con una profesional especializada, bien sea con una fonoaudióloga o con una especialista en foniatría, y se hace lo primero es una audiometría. Uno pensaría que un bebé pues no puede como reaccionar mucho como a los ruidos y como a muchas cosas, ¿cierto?
pero ellas tienen la tecnología y los aparatos especializados para mirar entonces los ciclajes de escucha, pero ya más a nivel cerebral y con unos electrodos especializados que pueden mirar si el niño no realmente está reaccionando a determinados ruidos. ¿Cuál es la diferencia entre el desarrollo del lenguaje de un niño con discapacidad auditiva a un niño oyente? Bueno, digamos que el desarrollo viene paralelo más o menos hacia los 6 meses, es decir, el niño tanto con discapacidad auditiva como el niño normal empiezan a explorar. Entonces se da la etapa del gorgojeo, donde el niño empieza lo que decimos usualmente. Exacto, gagueo. el gagueo. En esa etapa resulta que niños sordos y niños con discapacidad auditiva y niños oyentes vienen en desarrollo paralelo. Pero a partir de cuando ya el niño empieza a querer formar las primeras sílabas o las primeras palabras, el niño con discapacidad auditiva se silencia, porque precisamente todos los seres humanos aprendemos a hablar o generamos patrones de habla a través de la escucha de nosotros mismos y de otros. Como el niño con discapacidad auditiva obviamente tiene mermada su capacidad de escucha, entonces él se silencia. Entonces el niño no empieza a seguir explorando el gagueo ni empieza a seguir explorando ya la formación de sílabas y mucho más de palabras. ¿Cómo es el proceso de enseñanza para un niño con discapacidad auditiva o para una persona con discapacidad auditiva? Cuando ya el chico está detectado, cuando ya se sabe que algo pasó y que definitivamente sí hay una pérdida auditiva, se inicia una etapa de, entre más temprano, muchísimo mejor. Si el chico no está en etapa escolar todavía, o sea, si por ejemplo no puede ir a 2 años, párvulos o algo, jardín o alguna etapa de estas iniciales, entonces se inicia un entrenamiento de tipo fonoaudiológico. O sea, el niño inmediatamente ingresa a tratamiento fonoaudiológico para empezar a fortalecer, ¿cierto? En la medida que se puede. Otros chicos incluso empiezan desde edades muy tempranas, incluso 2 años, 2 años y medio, así ya la pérdida es más significativa a utilizar el audífono. Y otros que ya tienen una sordera profunda, se hace un examen para detectar si hay restos auditivos. Los restos auditivos es la capacidad que tienen los 3 huesecillos que generan en nosotros la escucha, que son el yunque, el martillo y el estribo, de resonar. O sea, el contacto de esos 3 huesecillos son los que me generan a mí la capacidad de escuchar. Se mira si un niño hay movilidad en esos 3 huesecillos y se ve que sí existe, entonces se piensa en la posibilidad de ya hacer un implante coclear. El implante coclear va directamente en el área cerebral, que es el que maneja la audición. Es un proceso ya de cirugía un poco complejo, porque obviamente pues tienen que romper, instalar, los electrodos tienen que quedar allá metidos, es a través de unos electrodos que quedan a nivel exterior, que ya con pilas funcionan y entonces le emiten los sonidos a los chicos. ¿Es una cirugía común no es tan común por lo costosa? Es una cirugía que estamos hablando de alrededor de unos 200 o 300 millones de pesos, que una EPS fácilmente no se la va a dar. Pues depende bajo qué condiciones, qué tanto la familia pueda estar pilosa o atenta. Entonces son muy bien pocas las personas que pueden acceder a ese tipo de cirugía. Bueno, Marcela, si un niño no tiene la posibilidad, o una persona, de la cirugía del implante coclear, ¿de qué otro modo se puede educar? Bueno, muy bien. Digamos que la persona no tiene acceso o definitivamente no tiene los restos auditivos de los que te hablaba, entonces no es candidato para el implante. Otra de las formas de comunicación de las personas sordas es la lengua de señas colombiana. La lengua de señas colombiana fue creada por personas sordas para precisamente acceder al lenguaje de una manera más fácil. La lengua de señas pues son unos códigos lingüísticos especializados que permiten a las personas generar esa comunicación muy alternativa al español. Te voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, lo que para nosotros en el mundo de los oyentes es mamá, en la lengua de señas esto es mamá. Al acceder el niño a ese tipo de vocabulario, que lo hace otra vez, pues a través obviamente de un modelo lingüístico, que en ese caso puede ser o una persona sorda más adulta que le pueda enseñar el vocabulario, o una maestra entrenada en lengua de señas colombiana que le pueda ir enseñando ese vocabulario al niño. Entonces es de esa forma que accede. Por ejemplo, incluso los muchachos que están en este momento, o los chicos que están en este momento comunicándose a través de lengua de señas, aparte de ese modelo lingüístico que pueden tener, cuentan también dentro de las instituciones educativas que hacen la inclusión de las personas en situación de discapacidad auditiva con un modelo lingüístico. El modelo lingüístico es una persona sorda, adulta,
que le ayuda a los niños a fortalecer su comunicación en lengua de señas colombiana. O sea, sería como contradictorio, o sea, es como tengo un modelo que me enseña a hablar, entonces lo que yo me comunico, no. Sí y no. ¿Por qué? Porque está bien que los niños accedan a la lengua de señas colombiana, pero si tienen una persona que les puede acompañar en ese proceso, que se los puede fortalecer, pues muchísimo mejor. Además que esta persona también puede hacer el puente en un momento dado entre las personas sordas y entre las personas oyentes. O sea, el modelo puede ayudarle a la profesora oyente, que aunque maneje lengua de señas, le puede ayudar a fortalecer en ella misma la lengua de señas colombiana también. Y otra forma que también los chicos cuentan, aparte de ese modelo lingüístico, cuenta con una persona que se llama el intérprete. El intérprete es una persona oyente, entrenada en lengua de señas, que hace las veces de puente entre la profesora de los chicos, entre el resto de la comunidad oyente del colegio y el modelo lingüístico. Como una compañía es permanente. un acompañamiento más, es una compañía permanente que obviamente no lo tienen todos los colegios, lo tienen algunos donde están focalizadas la mayoría de población sorda, pero digamos que todas estas herramientas permiten que la persona sorda pueda acceder más fácil a la información. También no te olvides que incluso desde los medios de comunicación hay obligación de proporcionar dentro de algunas franjas de programas el intérprete. Digamos en el caso de Caldas o en el caso de nosotros, pues como el canal en Telecafé, se interpretan, se hace un estudio, se hace un sondeo dentro de la comunidad sorda, entre las personas con discapacidad auditiva, de cuáles son los programas de su interés. En este momento los que se están interpretando es el noticiero del mediodía, que hay una gran cantidad de personas en situación de discapacidad auditiva que lo siguen, y el programa del Dr. Rojas. Son dos programas que tienen mucha audiencia dentro del café y que cuenta con el internet. Marcela, ¿nos puedes poner un ejemplo, por decir, del abecedario en lengua? Okay, claro que sí, con mucho gusto. La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G, la H, la I, la J, la K, la L, pues la I lleva doble, la M, la N, ñ, O, P, Q, R, la R va doble, la S, la T, la U, la V, la W, la X, la Y y la Z. Bueno, Marcela, muchas gracias por brindarnos esta información tan importante y por regalarnos este espacio. Con mucho gusto. Bueno.